cuál es nuestro deber y nuestra obligación frente a nuestro Dios. Esther capítulo 4, versículos 13 y 14. ¿Quiénes se han leído últimamente el libro de Esther? Este año, ¿quién se lo ha leído este año? ¿No han llegado todavía? Ok, bueno, entonces hoy vamos a leer parte del libro de Esther, versículos 13 y 14. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. El libro de Esther nos habla de una reina judía que se casa con un rey persa. Es una historia muy interesante. O sea que hoy vamos a estar de reinado. Hoy estamos en un reinado, no en noviembre el reinado, sino estamos en un reinado aquí viendo la escritura que nos habla sobre ese reinado interesante. Y el título de nuestra enseñanza hoy es Belleza Real. Belleza real, pero lo vamos a plantear en pregunta. El libro de Esther es uno de los libros hermosos de la Escritura y uno de los dos únicos libros en la Biblia que en las traducciones que tenemos no menciona el nombre de Dios. ¿Sabía usted que solo hay dos libros que no tienen el nombre de Dios? Uno de ellos es Esther. Por alguna razón interesante, se escribe durante el tiempo después de Babilonia, cuando el pueblo está oprimido por el rey persa Asuero y los judíos están dispersos o están huyendo, viviendo en esos territorios y hay peligro y amenaza para ellos. Belleza real. ¿Por qué belleza real? Porque vamos a hablar de una reina y las reinas son hermosas. Y aquí nos habla de una reina hermosa que llegó al trono justamente por ser bella, por ser hermosa y se pudo casar con el rey persa y eso es interesante. Sin embargo, vamos a hablar de tres reyes que nos ayudan a poder hablar de la belleza real. La realeza o la monarquía antigua fue muy famosa y de hecho una de las formas como Dios se revela es como rey. Y esa revelación que Dios hace como rey es muy importante porque Él dice que Él es el gobernador absoluto de todas las cosas. La historia que vamos a contar hoy, que tiene que ver con el año más o menos 500, 550 antes de Cristo, tenemos que irnos un poco más atrás. Siempre las historias tienen un punto de partida y a veces no es el punto de partida que nosotros le damos. Cuando uno cuenta una historia, uno parte de un punto, ¿cierto? Y uno dice, a partir de aquí voy a contar. Sin embargo, la historia tiene un punto un poco más antiguo que a veces lo desconocemos. Por ejemplo, si usted quiere contar su historia, ¿desde cuándo parte? Usted se va a contar la historia de mi familia, ¿de dónde arranca? ¿Desde usted? ¿O desde sus padres? ¿O desde sus abuelos? ¿O desde Adán? ¿O desde dónde arranca? Siempre tenemos un punto de partida. Cuando vemos la historia de Esther, que se da en este libro, tenemos que entender que hay una historia anterior a Esther y que esa historia anterior es muy importante. Entonces vamos a ver la historia de Esther, la historia de Mardoqueo, la historia de Asuero y la historia de Amán. Recuerden que en la época del libro de Esther, los que lo han leído recientemente, hubo un hombre que amenazaba a los judíos y que quería destruirlos, que era un hombre malvado en la Biblia. ¿Recuerdan cómo se llamó? Amán. No era un hombre de amores, sino un hombre de odios. No era un hombre que amaba, sino un hombre que odiaba. Tenía un nombre equivocado porque él era Amán o Amán, pero él no amaba, sino que odiaba a los judíos. Se amaba excesivamente a sí mismo y odiaba a los judíos. ¿Por qué mencionamos a Amán en este libro? Porque el libro lo menciona y fue el enemigo número uno de Esther, de Mardoqueo y de los judíos en el libro. Sin embargo, ustedes recuerdan que cuando la Biblia menciona a Amán, dice que Amán era agageo. Tengo una abeja acá que me quiere chupar. Amán era agageo. ¿Recuerdan? Es decir, Amán era un hombre descendiente de los amalecitas. ¿Recuerdan quiénes fueron los amalecitas? ¿Sí recuerdan? Era un pueblo nómada que persiguió a los judíos
al pueblo cuando venía por el desierto y que los trató mal y que cuando iban entrando les pidieron agua, los ancianos y los niños y los amalecitas dijeron no les vamos a dar agua y los trataron mal y Dios ordenó destruirlos. ¿Recuerdan esos amalecitas de dónde venían? ¿Hijos de quiénes eran? De una familia que ya vimos que tuvo 2 hijos y que 2 hijos se peleaban en el vientre. ¿Recuerdan quiénes fueron? Esaú y Jacob. Jacob tuvo un hijo, tuvo 12 hijos, pero este hermano Esaú tuvo un hijo que se llamó Elifaz de los edomitas y de él vino luego Amalec y los enemigos del pueblo de Dios. Entonces los amalecitas son descendientes de Esaú. Amalec era nieto de Esaú y Esaú tuvo un hijo que Esaú se llamó Edom y los edomitas fueron enemigos permanentes del pueblo de Dios. Recuerden que desde el mismo vientre estaban luchando y enfrentándose como 2 naciones enemigas. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le dijo al pueblo de Israel que pidiera a los amalecitas que los trataran bien, pero los amalecitas los trataron muy mal. Y eso está en Deuteronomios capítulo 25, versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Estoy leyendo y dice así, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo de los cielos. No lo olvides. Eso le dijo Dios a Moisés. Le dijo como el pueblo de Amalec cuando venían por el desierto yendo a la tierra prometida, no atendió y no defendió a los hebreos, entonces apenas se establezcan en la tierra, maten a todos los que están en la tierra prometida y cuando terminen de exterminarlos, acuérdese de exterminar a los amalecitas, no deje a ninguno, no lo olvides. Ese mandato le dio Dios a Moisés y luego a Josué y ellos tenían esa obligación. Cuando el pueblo venía por el desierto, lo que hacían como una estrategia de guerra, como ellos eran peregrinos, era poner adelante, al frente de batalla, no unos soldados, porque si ponían soldados iban en son de guerra. Entonces, ¿a quiénes ponían al frente? A los niños, a las mujeres en embarazo, a los ancianitos y a los enfermos, los ponían delante para que si venía una tribu que los quería atacar, se encontrara con esa población débil o frágil y ellos no los debían atacar, sino que era como una forma de decirles, no nos ataquen, somos frágiles, somos débiles, queremos paz, no estamos en son de guerra, somos peregrinos, somos transeúntes, no nos ataquen. ¿Qué hizo Amalec cuando venía el pueblo y venían ese grupo primero adelante? ¿Qué debían hacer ellos al verlos que eran ancianos, enfermos, niños y mujeres? Atenderlos con agua, darles pan, protegerlos y no atacarlos, pero el pueblo de Amalec no los atendió por una sencilla razón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué leímos? ¿Por qué razón? ¿Sí pusieron atención? Versículo 18, porque no tuvieron temor de Dios. Y como no tuvieron temor de Dios, no defendieron a los hebreos que eran primos hermanos, porque venían de Esaú y Jacob que eran hermanos. No los atendieron porque no hubo temor de Dios. Y el Señor dice, ellos no van a tener nada con mi pueblo. Apenas lleguen a la tierra prometida, maten a todos y luego vayan por los amalecitas, no dejen ninguno, no se olviden. Parece que el pueblo se olvidó porque los jueces no atacaron a los amalecitas. Se establecieron en la tierra y fue hasta el rey Saúl cuando Dios le dijo a Saúl, vaya y mate a los amalecitas. ¿Recuerdan esa historia? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, Dios le dijo a Saúl, le dijo, vaya y mate a todos los amalecitas, no deje ninguno. Y uno diría, ¿por qué Dios es tan cruel? Pero hacía muchos años Dios les había dicho, como ellos fueron tan duros con mi pueblo, los tienen que exterminar, porque fueron un pueblo sin misericordia. ¿Recuerdan qué hizo Saúl? Saúl se fue a la guerra, y ¿recuerdan qué hizo? ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció una parte.
hizo una parte, pero le perdonó la vida a algunos. Vamos a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Porque esa es la primer belleza real que tenemos, es la belleza de Saúl. Un rey que no obedeció. Qué belleza de rey, que en lugar de destruir a los enemigos del pueblo de Dios, les salvó la vida haciendo unas concesiones. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Habían pasado más o menos 500 años, o unos 400 años de ese episodio, cuando ellos no les habían dado agua, y Dios todavía está diciendo: yo recuerdo lo que hicieron contra mi pueblo, ahora quiero que los destruya. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y es aquí donde muchos dicen: eso no es justo. Son inocentes, porque Dios es tan cruel, manda exterminar un pueblo sin compasión, habiendo mujeres en embarazo, niños recién nacidos, ancianos y personas inocentes. ¿Pero eran inocentes los amalecitas? Habían encendido la ira de Dios años atrás y Dios los está destruyendo. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos y apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. ¿Eso era cierto o no era cierto? ¿Era cierto que los ceneos habían sido misericordiosos? Miren lo que está diciendo Saúl. Saúl dice: reúnanse todos los amalecitas, pero hay una familia que les vamos a salvar la vida, que se llaman los ceneos, porque ellos tuvieron misericordia de los hijos de Israel. Eran hijos de Amalec. ¿Era verdad eso o no? No era verdad. Saúl le está salvando la vida a una familia que se llaman los ceneos. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Quién tuvo ese criterio de salvarle la vida a algunos? Saúl dijo: hay algunas cosas que me parecen buenas, no las destruyamos. El rey es bueno, no lo matemos. Los ceneos son buenos, no los destruyamos. Lo demás sí démosle materile, que no hay problema. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué belleza de rey, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Saúl obedeció a Dios? ¿Por qué no obedeció? ¿Quién le había dado la orden de obedecer? Dios lo había puesto por rey para que librara al pueblo de los amalecitas, y Saúl le pareció cosa fácil perdonarle la vida a alguno. ¿Qué dijo Saúl? Pues el rey es un colega mío, mejor no lo matemos. De pronto podemos hacer algo por él. Y las vacas que están gordas, eso es mucho desperdicio. Al Señor le gustan los becerros gordos. ¿Qué tal si libramos la vida de algunos y se los ofrecemos en sacrificio? ¿Eso había pedido el Señor? ¿Le agrada al Señor que hagamos lo que nosotros queremos o lo que Él quiere? Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Era cierto? Había cumplido una partecita, pero si uno cumple una parte y desobedece la otra, ¿ha incumplido o no ha cumplido? Más por menos, da menos. No ha cumplido, pero él dijo: he cumplido. Samuel entonces dijo: ¿por qué el balido de ovejas y el bramido de vacas
ese que yo oigo con mis oídos? Es decir, si usted cumplió, porque hay vacas por ahí que están felices porque le salvaron la vida. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Fue el pueblo el que le perdonó la vida a las ovejas y a las vacas o fue Saúl? ¿Qué hizo Saúl ahora? Yo desobedezco, luego le culpo a otros. Y miren lo que dice, las trajimos para sacrificarlas a tu Dios. Ni siquiera era a mi Dios al que yo desobedecí, sino a tu Dios al que vienes a defender. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, diga. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Lo que hizo Saúl fue abominable a los ojos del Señor, fue desagradable, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios en Gilgal. ¿Qué sigue haciendo Saúl? Ha desobedecido y él lo sabe. Ha sido descubierto por el profeta Samuel y él ya lo sabe. ¿Y él qué sigue haciendo? Se parece a algunos de nosotros, ¿cierto? Y luego decimos, sí desobedecí, pero no tanto. Sí robé, pero era que necesitaba. Sí no te obedecí, pero es que yo pensé que era lo mejor. Y él dice que le trajeron ofrendas para el Señor. Y el versículo 22, que es el que nos vamos a memorizar, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, ¿qué le dijo Dios? ¿Que obedeciera o que le trajera sacrificios? ¿A qué lo mandó Dios? ¿A destruirlos o a salvarle la vida a unas vacas gordas para ofrecerlas a Dios? Hemos dicho que algunos son hábiles como Saúl, haciendo negocios ilícitos, y luego del negocio ilícito vienen y traen ofrendas y dicen, yo ya traje una ofrenda, ya el Señor me perdonó, ya lavé el dinero. Pero dice, se complace Jehová en que le obedezcas, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Miren lo que está diciendo Saúl. Yo he desobedecido al Señor porque oí la voz del pueblo más que la voz de Dios. Pero Saúl le dice, tú has quebrantado el mandamiento de Jehová. Amados hermanos, no vale que nos justifiquemos delante del Señor. Nos podemos justificar y quedar bien ante los hombres, pero lo que Dios está diciendo es, hemos quebrantado su mandamiento, hemos desobedecido. Entonces, volviéndose Samuel para irse a él, se asió de él la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, él, que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y versículo 30, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Notan lo que está sucediendo? Saúl es un rey desobediente. Ha quebrantado el mandamiento de Jehová. Samuel le dice, no vas a seguir reinando sobre Israel. ¿Y qué dice Saúl? Por favor le pido que me honres para que nadie se dé cuenta que ya Dios no tiene el favor mío o que yo no tengo el favor del Señor y que ya puso un nuevo rey. ¿Y qué le dijo Samuel? Bueno, es muy interesante lo que está sucediendo.
Miremos el versículo 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, porque le habían salvado la vida. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal, y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá en Saúl, y reinó en su lugar David, el nuevo rey de Israel. Miren qué belleza de rey tenemos. Un rey que está puesto para obedecer y desobedece. ¿Qué le espera al pueblo, amados hermanos? ¿Qué había dicho Dios a Moisés y a Josué? Que debían destruir a los amalecitas. No los destruyó Josué, no los destruyeron los jueces. Ahora mandó a Saúl y Saúl tampoco los destruyó. ¿Quiénes quedaron de los amalecitas? Los naceos. Y de ellos va a venir otro enemigo de los judíos que se va a llamar, ya les dije el nombre, ¿se olvidaron? Amán. Amán era un descendiente de los amalecitas. Es decir, lo que el pueblo va a sufrir acá es la desobediencia de 500 años después o antes, cuando Saúl no obedeció. Y quiero que tengamos eso presente, amados hermanos, porque a veces nosotros cuando desobedecemos estamos también dejando consecuencias para otros. Y estamos dejando que otros padezcan con consecuencias que ni siquiera saben porque nosotros desobedecimos. La tarea y la orden de Dios es obedezcan. ¿Estaba bien que Saúl eligiera unas vacas para sacrificar al Señor? Ahora, si las elegía, debía elegirlas de lo que no le costaba. ¿Cuándo dijo Dios que diéramos cosas de lo que no nos cuesta? Él más bien dice que sacrifiquemos de aquello que nos cuesta, por eso es un sacrificio. Pero Saúl quería dar de unas ovejas que no le habían costado y de unas vacas que no le había costado. Entonces vino la ira de Dios sobre Agag y fue muerto, y sobre Saúl y fue destituido rey. Miren, amados hermanos, uno diría, pero ¿qué tan simple fue la desobediencia de Saúl? Además de eso, Saúl se arrepintió. ¿Le debiera Dios salvar el trono? Saúl se arrepintió y le dijo a Samuel: he pecado. Pero ¿qué más dijo Samuel? ¿Qué más dijo Saúl? Saúl dijo: he pecado contra Jehová gravemente y me arrepiento. ¿Qué dijo Saúl solamente? He hecho mal y fue descubierto, pero que nadie se dé cuenta que yo he obrado mal. Acompáñeme para que yo no tenga la deshonra pública. Esa belleza de rey dejó con vida a algunos amalecitas que Dios había ordenado destruir, y ahora los vamos a encontrar 500 años después. ¿Y saben qué estaba haciendo Amán en el libro de Esther? ¿Sabe quiénes odiaba Amán en el libro de Esther? ¿Desde cuándo los amalecitas odian al pueblo de Dios? Desde Esaú. Desde el vientre de la madre de Rebeca están los edomitas persiguiendo al pueblo de Dios y amenazándolo. La orden de Dios era destruirlos, pero dejaron unos con vida y se siguen viendo las consecuencias. En el tiempo del rey Asuero, dice la Biblia que la reina Basti no obedeció una orden del rey y el rey la destituyó y prefirió elegir una nueva reina, y dentro de esas reinas que él llevó para su palacio fue elegida una joven muy hermosa, muy sabia y muy inteligente llamada Esther. Esther era una niña huérfana que había sido criada por su tío, dicen algunos, la Biblia habla de primo, de tío o primo, que se llamaba Mardoqueo, la había criado y ellos vivían exiliados en el territorio persa después de la esclavitud en Babilonia. Esta joven fue y se hizo reina, nombrada por el rey Asuero, con un secreto que el rey no supo, y era de qué pueblo era y de qué nación venía. ¿Recuerdan quién le dijo: no vaya a decir de qué pueblo eres? Mardoqueo. ¿Por qué Mardoqueo le dijo que guardara ese secreto? ¿Qué pasaba si ella hubiera dicho: yo soy judía y soy de las fugitivas de los que sobrevivieron a la invasión babilónica? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido reina? Probablemente no, porque el rey y los secuaces del rey no querían a los judíos. Ellos eran emperadores persas o medopersas. Pero esta joven, Mardoqueo le dijo: cuando llegue al trono, no vaya a decir que eres judía. Y ella, como era inteligente y era sabia,
no dijo que era judío. Sin embargo, cuando Mardoqueo iba para ver cómo estaba Ester, que la estaban entrenando para ser reina, Mardoqueo se enteró de una trama que había contra el rey Asuero, que lo iban a matar. Había unos funcionarios del rey que iban a matar al rey Asuero. Mardoqueo se enteró, y cuando se enteró le contó a Ester y le dijo, mire que van a matar al rey. Esther le contó al rey, el rey se protegió, no murió, y eso quedó escrito en un libro de unas crónicas. Eso pasó el tiempo y no se supo nada, que quien le había salvado la vida al rey Asuero fue Mardoqueo a través de una información que dio a través de la reina Esther. Eso no se supo. Sin embargo, dice la Biblia que un día Dios providentemente permitió que Amán fuera puesto como principal en el palacio después del rey Asuero. Y entonces Amán quería que todos los hombres lo honraran. Y Mardoqueo, cuando pasaba Amán por el lado, Mardoqueo no se arrodillaba. Y como no se arrodillaba a honrarlo, ¿qué hizo Amán contra Mardoqueo? Tuvo mucho odio y dijo, yo no quiero que ese hombre no se postre ante mí. Cuando le dijeron a Mardoqueo, póstrate ante el rey, ante Amán, porque es importante y es una orden del rey, ¿se acuerdan qué dijo Mardoqueo? Yo no me voy a postrar. ¿Por qué no se postró Mardoqueo ante Amán? Porque era judío, porque era hebreo y porque la ley de Dios dice que no nos postremos ante nadie, sino solamente ante el Señor. Sin embargo, como esto estaba sucediendo, dice la Biblia que una noche al rey Asuero se le fue el sueño, de esas cosas que a veces a uno se le va el sueño. Y cuando se le fue el sueño al rey Asuero, él pidió que le llevaran un libro de las crónicas, y revisando en el libro de las crónicas recordó y leyó que había un hombre que le había salvado la vida de un complot que tenían para matar. Y el rey Asuero se dio cuenta que no habían honrado a ese hombre, que no le habían dado unos honores, una medalla, un premio, porque él le había salvado la vida. Y él dijo, vamos a honrar a ese hombre, pero nadie sabía quién era ese hombre, solamente el rey y la reina. ¿Quién era ese hombre que le había salvado la vida? Mardoqueo. ¿Y quién era Mardoqueo? Judío, y Mardoqueo era el familiar de la reina que estaba en el palacio. Cuando el rey dijo, vamos a honrar al hombre que el rey quiere honrar, le dijeron a Mardoqueo, ¿qué cree usted que se debe hacer con ese hombre que el rey quiere honrar? ¿Y qué pensó Amán? Amán pensó, ¿a quién más el rey quiere honrar? Sino a mí. Era un poco ególatra, un poco narcisista, y dijo, ¿a quién el rey quiere honrar más que a mí? Y como él pensó que era él, entonces dijo todo lo que él quería que le diera. Eso es como si yo le dijera, ¿qué pensaría que yo le puedo dar de regalo a una persona que quiero mucho? Y que usted piense, yo soy esa persona, entonces voy a elegir lo que yo quisiera que me den. Eso hizo Amán. ¿Y qué pidió Amán? Que lo honraran públicamente, que lo montaran sobre el caballo del rey, que le pusieran el anillo del rey y que por toda la ciudad pregonaran diciendo, así se hará con el hombre a quien el rey quiere honrar. Y cuando el rey le dijo, ok, eso está bien, haz eso con el hombre Mardoqueo, Amán se puso muy furioso, porque él pensaba que era él quien iba a ser honrado, pero resulta que no era él, sino que era Amán. Y justo el hombre que iban a honrar era el que él más odiaba, porque no se postraba delante de él todos los días cuando él pasaba. Es decir, aquí lo que estaba incubando Amán era un odio y un motivo para vengarse, y la historia continúa diciendo que Amán hizo que el rey firmara un decreto mandando a matar a aquellos que no le honraron y mandando a matar a todos los judíos. Cuando el rey se enteró a través de la reina Esther que iban a matar a todos los judíos, la reina Esther fue a interceder porque Mardoqueo le dijo, ve a interceder, que eso es lo que tenemos en el capítulo número 4 del libro de Esther. Capítulo número 4 del libro de Esther, cuando Mardoqueo le dice, nos van a matar y la única que puede interceder para que no nos maten eres tú. ¿Y qué dijo la reina Esther? Si yo entro al palacio sin ser invitada, el rey me va a matar, porque tenía que tener una orden. Pero Mardoqueo la animó y la convenció de que fuera. Capítulo 4. Luego supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio.
Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y cenizo. Era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Hatat, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatat a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que lo mostrase a Ester y se lo declarase y la encargara que fuese ante el rey a suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatat y le contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Hatat que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay al respecto de él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. ¿Qué fue lo que le dijo Mardoqueo? Tienes tú que ir porque eres la reina, habla con el rey para que nos salvemos de morir. ¿Y qué dijo la reina? Si yo voy, muero. No soy invitada, no puedo provocar al rey. Pero entonces, ¿qué le dijo Mardoqueo? No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Sentencia de muerte le da Mardoqueo a Ester si no interviene, si no intercede. Le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Miren lo interesante, tenemos otro rey que es el rey Asuero. Cuando Amán va y le dice: hay un pueblo que no se doblega ante mí, hay un hombre que no me honra cuando yo salgo a la plaza, yo quiero que usted firme ese decreto para destruir ese pueblo. ¿Qué hizo Asuero, el rey o el emperador medo-persa? ¿Qué hizo el rey? Firmó el decreto. ¿Se cercioró Asuero cuál era ese pueblo? Asuero preguntó a Amán: bueno, ¿quiénes son aquellos que usted quiere que se destruyan? ¿Cuáles son aquellos que no los respetan? Para ver si vale la pena destruirlos. ¿Por qué Asuero firmó sin consultar? ¿Por qué Asuero firmó el decreto sin darse cuenta que justamente ese pueblo era un pueblo que era emprendedor, comerciante, y que había mucho judío en todo el territorio? ¿Por qué lo hizo Asuero? Asuero no tuvo temor en firmar, simplemente dijo: pues como eso lo dice Amán, y Amán es un funcionario de mi confianza, yo confío, y firmó sin ningún reparo. Pero sin saber incluso que su propia mujer, o la propia reina, era judía y que ella iba a morir. Esa es la belleza de otro rey. Primero tenemos la belleza de Saúl, un rey que desobedece o obedece a medias y deja unos herederos para que persigan al pueblo judío. Y luego tenemos la belleza de otro rey, que es el rey Asuero, que va a destruir a todos los judíos sin él saber que su propia reina va a morir. Dice la Biblia que Mardoqueo le dijo a Ester: tienes que ir a interceder. Se pusieron en oración y ella dijo: yo voy a entrar al rey con una estrategia. Ustedes siguen leyendo la historia y se van a dar cuenta cómo la historia es maravillosa. Ellos oraron, ayunaron. Ester entró al rey, el rey no la mató, le perdonó la vida, y Ester tuvo una estrategia y invitó a un banquete a Amán y al rey Asuero, y luego le dio la información y le dijo: este malvado hombre de su confianza ha decretado la muerte para todos los judíos, y yo quiero que usted me salve porque somos judíos. ¿Qué dijo el rey?
el rey sacó un nuevo decreto diciendo que iban a salvar a los judíos y que iban a honrar a Mardoqueo y que iban a librar a Esther de la muerte y se iban a salvar todos. ¿Y quién iba a morir? ¿Recuerdan cómo murió Amán? En una horca que él había hecho. ¿Para qué era esa horca? ¿Recuerdan? ¿A quién quería Amán colgar en esa horca? A Mardoqueo, pero fue la horca para colgarlo a él mismo. Dice la Biblia en el capítulo 4, capítulo 5 y 10, que tengo acá unos capítulos por acá. Capítulo 5, 1 al 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, obtuvo ella gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther vino y tocó la punta del cetro, y el rey le dijo: ¿Qué tiene, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se lo daré. Esther dijo: si le place al rey, que venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Entonces el rey dijo: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Y vino pues el rey con Amán al banquete. Y sigue contando la historia de lo que aconteció. Y en el capítulo 7 dice lo siguiente. Dice que el rey ordenó honrar a Mardoqueo. Y en el capítulo 8 dice: si place al rey y he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ella, y aun a niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Amados hermanos, tenemos aquí la belleza de Asuero, que aunque da la orden inicial de destruir a los judíos, luego cambia de parecer, firma otro decreto, y vamos a tener la belleza del rey verdadero, a quien sirve Esther y Mardoqueo. ¿Quién salvó la vida de los judíos en el territorio persa? ¿Cuál rey lo salvó? Saúl no fue. ¿Quién fue? ¿Asuero? Asuero no fue. Fue el rey Dios, el rey verdadero, el que salvó la vida de los judíos. ¿Por qué Dios salvó la vida de su pueblo? Porque Él es rey, porque Él es soberano y porque eso es lo que ha prometido. Entonces tenemos tres reyes. El rey Saúl, un rey desobediente, convenido, hipócrita, un rey que quería la honra del pueblo. Tenemos un rey que es el rey Asuero, que es un rey que simplemente firma decretos sin saber a quién está exterminando, que tiene una reina en su casa y ni siquiera sabe de qué pueblo es, que está el pueblo judío en angustia y él no se ha enterado. Es un rey que solamente está en el palacio. Pero tenemos un rey verdadero que salva la vida de los judíos, incluida Esther y Mardoqueo, que es el rey de reyes y señor de señor. ¿Por qué tenemos ese rey? Porque él es el que pone lo que él quiere que hagan los reyes y los gobernadores. Asuero era un emperador muy poderoso, pero ¿qué hizo Dios con Asuero? ¿Inclinó el corazón de Asuero para que Asuero hiciera su voluntad o para Dios hacer su voluntad a través de Asuero? Miren lo interesante, Asuero pensaba que él firmaba y se hacía lo que él dijera, pero se estaba haciendo era lo que Dios dice. La Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes.
y que Dios hace que el corazón del rey se incline a lo que Dios quiere. A nosotros muchas veces nos angustian los gobiernos y nos preocupamos cuando hay gobiernos que no son de nuestro agrado, pero cuando hay gobiernos injustos o que son rapaces con el pueblo o que son injustos o despiadados, ¿quién es el que reina realmente? Es nuestro Dios. Y eso nos debe dar mucha tranquilidad. Este hogar del Asuero y la reina Esther fue un acuerdo muy interesante, una providencia de Dios. No nos está diciendo aquí la Escritura que podemos aspirar que nuestras hijas sean reinas y llevarlas al reinado nacional. No nos está diciendo aquí la Escritura que una mujer hermosa puede ser una reina y desfilar como en pasarela. No nos está diciendo que debemos aspirar a esos certámenes. Lo que nos está diciendo es que Dios en su providencia incluso usó la belleza de Esther y la necesidad y la providencia de una nueva reina para llevar a esta mujer judía, sin que el rey Asuero supiera, al mismo palacio. ¿Qué hubiera sucedido si Esther no hubiera estado en el palacio? ¿Qué hubiera pasado con los judíos? Amán los quiere exterminar, Asuero firma el decreto, pero no hay una persona que pueda llegar al rey a interceder. ¿Qué hubiera acontecido? Los amalecitas, que debió haber matado Josué, o que debieron haber matado a los jueces, o que debió haber matado a Saúl, hubieran terminado exterminando al pueblo hebreo. Pero Dios levantó a Esther y a través de esa gran providencia salvó a su pueblo. Amados hermanos, la providencia de Dios es una forma extraordinaria como Dios gobierna. La providencia no son casualidades, sino que son hechos absolutos, maravillosos, pero muchas veces incomprensibles. ¿Qué iba a imaginar Mardoqueo que su sobrina o su prima iba a estar en el palacio como rey? Ahora, si una hija es llevada al palacio de los enemigos para ser reina, ¿qué se esperaría? ¿Que está a favor de nosotros o se pone en contra? Ella es la reina. Ella pudo haber adquirido las prácticas de los persas y haberse olvidado de su pueblo. Pero esa providencia de Dios fue muy maravillosa para salvar a su pueblo. ¿Qué hubiera sucedido si Esther no hubiera obedecido la orden de Mardoqueo cuando le dijo, postúlate al reinado, tú tienes posibilidades de ganar? ¿Qué hubiera sucedido si Esther hubiera llegado diciendo, yo soy judía? ¿Qué hubiera sucedido si Esther no hubiera sido prudente? Todos los años que estuvo viviendo con Asuero, no diciendo cuál era su identidad. Ahora, no decir la identidad no era un secreto criminal, era simplemente una estrategia para salvar la vida. Si ella hubiera dicho de dónde era, los hubieran exterminado o no lo hubieran dejado reinar. Amados hermanos, es muy importante tener sabiduría. ¿Qué hubiera pasado si esta reina hubiera rehusado entrar al palacio para defender al pueblo judío del cual ella era parte? ¿Qué hubiera acontecido? Hubieran muerto. ¿Qué hubiera acontecido si no hubieran orado antes y pedido la dirección del Señor? Noten que en esta historia hay mucha providencia. Y la providencia son los medios que Dios nos dispone para que podamos entender su voluntad, que a veces nos es incomprensible. Dios los tenía a ellos en territorio extranjero, estaban amenazados de muerte, pero ellos decidieron hacer algo muy importante para salvar su vida. No hicieron una protesta, hubieran podido convocar a todos, salir a hacer un cacerolazo, hacer una protesta al frente del palacio, hacer desfiles, hacer marchas. ¿Qué hicieron ellos en lugar de eso? ¿Qué hicieron? Oraron, ayunaron, se estuvieron afligidos, suplicaron a Dios gracia, misericordia y dirección, y el Señor los asistió. Amados hermanos, a veces en las angustias que tenemos, todo hacemos menos orar. ¿Les ha pasado? Que a veces uno tiene una angustia por dinero y uno llama al banco, llama amigos, llama prestamista, busca todas las opciones, pero lo último que uno hace es orar. A veces estamos en gran angustia y lo menos que hacemos es orar. ¿Qué hizo Amán? ¿Qué hizo Mardoqueo y Esther? Convóquense en las ciudades, reúnanse en las plazas, oren, clamen a Dios porque nos van a matar. Y si nos exterminan, no tenemos más opción de continuar. Entonces, por favor, clamemos a Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros. Era prácticamente imposible que Esther entrara al palacio y saliera con vida. Eso era totalmente improbable, porque la ley decía que nadie podía entrar al palacio sin ser invitado por el rey o por el emperador.
Nadie podía vivir si entraba de manera inoportuna al palacio, y Esther lo va a hacer. Podía ser quien fuera, debía morir. Pero Esther, que dijo, voy a orar, voy a confiar en Dios, y si perezco, que perezca. Amados hermanos, este hogar y esta actitud especialmente de Esther nos muestra una mujer con muchísima sabiduría. Y es importante y casi inusual, porque alguien diría, una niña que no viene de un hogar conformado, de un hogar estable, no se podía esperar que fuera tan sabia y tan prudente. ¿Qué dicen las ciencias sociales y humanas y la sociedad en general de un niño que no tiene un patrón de crianza adecuado? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que se puede esperar? Que no tenga una figura de mamá o de papá en la casa y que no tenga un hogar constituido. ¿Qué se espera de ella? ¿Se esperaría una mujer sabia, inteligente, bella, hermosa, sabia y prudente? ¿O qué se esperaría de una niña así? Además de eso, era cautiva, había sido llevada como cautiva, fue criada por un familiar cercano, pero no tenía una figura de autoridad de papá o mamá en su casa. Pero a diferencia de lo que uno pensaría, ella era una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que supo callar, que supo actuar en el momento correcto, que supo defender a su pueblo con sabiduría. Ella pudo haber dicho, yo no oro porque aquí en el palacio está prohibido orar para los judíos. Si yo oro, van a saber que somos judíos y nos van a destruir. Si yo oro acá en el palacio, me voy a delatar y nos van a perseguir y no voy a poder salvar al pueblo. Ella dijo, vamos a orar, vamos a ayunar y voy a entrar al rey, y si perezco, que perezca. Amados hermanos, hay circunstancias, hay momentos en los que tenemos que actuar con sabiduría, con estrategia, pero hay momentos en los que tenemos que llevar la contraria, incluso al rey, porque o morimos o vivimos. ¿Recuerdan cuando los enemigos del evangelio, los maestros de la ley, le dijeron a Pedro y a Juan, no prediquen más porque si no los vamos a matar o los encarcelamos? ¿Recuerdan qué dijeron ellos? Bueno, entonces nos vamos para la casa y ya, no predicamos más. ¿Recuerdan qué dijeron? Es necesario, juzguen a ver si es necesario o qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres. ¿Y qué hicieron? Siguieron predicando. Los azotaron, los golpearon, se sanaron las heridas, y ¿qué siguieron haciendo? Predicando. Hay momentos en los que callar es importante y es parte de una estrategia sabia. Hay momentos en que guardar silencio es importante, pero hay momentos en los que tenemos que levantarnos y decir, no me voy a callar, voy a hablar, y si perezco, que perezca. Hay momentos en los que no podemos quedarnos callados, porque si nos quedamos callados, morimos. Cuando Mardoqueo le dice a Esther, estamos en peligro, vaya, hable con el rey, Esther dijo, no, porque voy a morir. ¿Y qué le dijo Mardoqueo? ¿Recuerda? Si usted no habla, Dios va a levantar quien hable, pero usted y su casa van a morir, van a perecer porque no levantaron la voz. Entonces, amados hermanos, es importante que entendamos que en toda familia se requiere sabiduría, se requieren principios, estrategias, pero que si una familia es temerosa de Dios, hay estrategias y hay silencios y hay prudencias que tienen límites. Hay momentos en los que toca romper el límite, porque eso también por providencia se nos exige. Si Esther no hubiera roto el límite de su prudencia, hubiera dicho, tú me dijiste que me callara, yo he obedecido, no voy a decir de qué pueblo soy. Que me maten y que no se sepa de qué pueblo yo era. ¿Valía para algo Esther muerta? ¿Una judía muerta servía para algo? Valía si ella había ido al palacio no para morir silenciosamente, sino para salvar a los judíos de la muerte y del exterminio por parte de Amán. Entonces, ¿cuántas veces Dios en su providencia nos dice, ya no calles, sino habla? ¿Sí les ha pasado eso? ¿Cuántas veces Dios dice, es hasta aquí que tenías que guardar silencio, o a partir de ahora tienes que hablar? ¿Y cuántas veces decimos, yo sigo guardando silencio porque es que yo ya me comprometí? O yo no voy a hacer nada porque yo siempre he tenido esta estrategia y porque esta me ha funcionado. Lo que el Señor nos dice a través de Mardoqueo es, hay momentos en los que no podemos callar y tenemos que hablar. A Jesús en algunas oportunidades antes del tiempo de la muerte le dijeron, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué dijo Jesús? Hubo momentos en los que Jesús dice que no guardó silencio
no se enfrentó a los enemigos, pero cuando era el tiempo, ¿qué hizo Jesús? Cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy, tú lo has dicho. Cuando le dijeron, si te confiesas, hijo de Dios, te matan, ¿qué dijo Jesús? Ha llegado la hora. Y no guardó más silencio. Esta familia se salvó y los judíos se salvaron. Y el libro de Esther está escrito para decirnos, hay momentos para todo. Hay momentos en los que la estrategia del silencio y de que no sepan quiénes somos puede ser útil, pero hay momentos en los que tenemos que decir qué somos, qué creemos y qué viene para otros. Hay momentos en los que guardar prudencia es importante, pero hay momentos en los que es mejor vestirnos de silicio, de ceniza, y no vestirnos ropas espléndidas, sino que sepan el dolor y la angustia que tenemos. ¿Se acuerdan cómo se dio cuenta el pueblo que Tamar había sido violada? ¿Recuerdan? Y recuerdan que le mandaron a decir, cállate, le dijo Absalón, no es para tanto, una violación no es para tanto, cállate, que nadie se entere. ¿Y qué hizo Tamar? ¿Recuerdan? No se consoló, siguió llorando desconsolada. Hay momentos en los que hay que hablar porque hay que hacer denuncias. Hay momentos en los que hay que hablar porque tenemos que poner firme los criterios y hay momentos en los que tenemos que levantarnos y vestirnos con ropas de dolor o ropas de denuncia, aunque hayamos dicho que no lo vamos a hacer. Porque si no se hace, como dice ahí, respiro y liberación vendrá de otra parte. ¿Qué belleza de rey tenemos? En Saúl. ¿Y qué belleza de rey tenemos? En Asuero. Pero ¿saben en quién tenemos un rey bello y hermoso? En Jesucristo. Que a pesar de todos los peligros y amenazas, a pesar de todos los riesgos y la angustia, hace su voluntad, gobierna con sabiduría y nos preserva la vida y nos da esperanza. ¿Recuerdan cómo termina la historia del libro de Esther? ¿Cómo termina Mardoqueo? Dice, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. ¿Cómo terminó Mardoqueo, el que Amán aborrecía? Honrado, exaltado, porque procuró el bienestar de su pueblo. Aquí hay una clave para la honra, aquí hay una clave para la preservación. Si usted teme a Dios y busca el bienestar del pueblo de Dios y de los que sirven a Dios, si usted procura la grandeza del pueblo de Dios y la honra del nombre de Dios, usted va a tener prosperidad y honra. Quienes procuran la destrucción tienen consecuencias. Quienes procuran el bienestar tienen esperanza. Mardoqueo fue grande, fue honrado, fue estimado y fue reconocido no solamente por la historia sagrada, sino por la historia universal. Dice aquí la Escritura que en los anales de la historia universal de los reyes medos y persas también se cuenta la historia de Mardoqueo y su grandeza. Impresionante, porque Mardoqueo tuvo temor de Dios y no le dio temor salvarle la vida al rey, aunque él no tuviera beneficio, promover a su sobrina al trono, aunque él no tuviera beneficio, y luego él rogar que su pueblo fuera salvo, aunque fuera expuesto y todos supieran que estaban en amenaza. Amados hermanos, ¿qué tan valientes somos nosotros? ¿Qué tan valientes somos y qué tan sabios para entender la providencia? ¿Cómo usamos la providencia a favor y no en contra? A veces usamos la providencia en contra, viendo oportunidades y capitalizándolas y no siendo sabios. Mardoqueo le pudo haber dicho a Esther, yo te promuevo para que seas reina, pero apenas llega al palacio me busca un puestico. Me busca un carguito bien interesante porque yo soy su tío. ¿Sí? ¿No hubiéramos hecho eso nosotros? Yo te ayudo, pero acuérdese de mí. ¿Sí? Acuérdese que yo soy su familiar y me lleva al palacio. Por eso los gobernantes llegan al poder y están rodeados de todos sus amigos y sus familiares. Pero no es el deber ser.
Mardoqueo tuvo sabiduría, supo esperar. Mardoqueo debía ser honrado, pero supo esperar y Dios lo honró en su momento. Esther también fue honrada en su momento cuando entendió el lugar y el momento oportuno. ¿Qué tan sabios somos nosotros? ¿A qué tipo de rey seguimos? ¿Cuál es el modelo de realeza que seguimos y de belleza que seguimos? ¿Para qué usamos la belleza que Dios nos ha dado? Porque miren que la belleza de Esther fue usada para salvar al pueblo, para llegar al palacio y ser útil en las manos de Dios, y no para vender su cuerpo o para promoverse. ¿Cómo usamos la realeza? ¿Qué modelo seguimos? ¿Cuál es el modelo nuestro? ¿El de Asuero? ¿Todo sucede a mis espaldas? ¿El de Saúl? ¿Yo obedezco a mi manera? ¿O el modelo del Señor Jesucristo, que es nuestro Rey por excelencia? ¿Cuál es el modelo de Rey que ustedes siguen? ¿Qué belleza de Rey siguen? ¿Podemos responder, amados hermanos? Si seguimos a Saúl, obedecemos a nuestra manera. Si seguimos a Asuero, pues no nos importa nada. Pero si seguimos al Señor Jesucristo, entendemos cómo debemos actuar y cómo debemos reaccionar. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Amado Dios, gracias por tu palabra, por recordarnos y enseñarnos que estamos llamados a la obediencia, que como familia muchas veces enfrentamos persecuciones, exilios, pobreza, circunstancias inesperadas, que muchas veces hay puertas que se abren y hay otras que se cierran, que muchas veces se abren puertas que no entendemos, pero que hay que tener sabiduría para entenderlas, que muchas veces nos permites tener o estar en lugares o con personas que no sabemos por qué o para qué. Danos sabiduría para entenderlo, que muchas veces pones providencias a nuestra mano que no sabemos aprovecharlas y te rogamos que nos des sabiduría, que hay momentos para guardar silencio prudente, que hay momentos para tener estrategias sabias, pero hay momentos para hablar, denunciar, gritar y promover, que hay momentos para callar, pero hay momentos para hablar, que hay momentos para agachar la cabeza, pero hay momentos para defendernos. Ayúdanos a entender los momentos, ayúdanos a entender los tiempos, porque si no entendemos los tiempos, fracasamos. Si nos adelantamos o nos atrasamos, fracasamos. Pero si entendemos la providencia que tú gobiernas, que tú nos pones en cada lugar con propósito, que tú nos rodeas de personas con propósito, que todas las cosas que acontecen tienen una utilidad, que todo funciona en función de tu reino, que todo opera para tu gloria, vamos a saber aprovechar las providencias y vamos a saber sacarles provecho para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos a buscar el bienestar de tu pueblo, ayúdanos a buscar la prosperidad de tu pueblo y ayúdanos a ser hombres y mujeres temerosos tuyos. A veces se nos pone una oportunidad en el trabajo y pensamos que esa oportunidad es un dinero y que lo podemos coger porque eso es una providencia, cuando ese dinero está puesto ahí para que nosotros digamos, no me pertenece, no lo puedo tomar, porque si lo tomo estoy incurriendo en un robo y no puedo aprovechar. A veces se nos acerca una persona no creyente y pensamos que esa persona es la que tú nos provees para relacionarnos con ella, cuando tú nos estás poniendo principios por encima de las providencias. Y es no os unáis en yugo desigual. No pensemos que las providencias van contra tus principios. Las providencias se tienen que entender a la luz de tus principios y sometidas a tus principios que son sabios, que son absolutos y que son perfectos y preciosos. Gracias por este ejemplo hermoso de esta familia. Ayúdanos a nosotros a ganar a nuestros hijos con sabiduría, a dar testimonio al mundo con sabiduría, a saber hablar y saber callar y a saber actuar con prudencia. Te lo pedimos y rogamos que nos asistas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.